Tenemos hoy con nosotros a Verónica Díez de León Bermúdez, que la voy a presentar. Hemos tenido ya una jornada por la mañana y esto va a continuar durante esta semana. Bueno, voy a resumir un poco el currículum de Verónica. Verónica es doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Defendió su tesis en 2017 obteniendo mención honorífica. Como parte de sus estudios de doctorado, realizó una estancia de investigación bajo la tutela del Dr. Salvi Turró en la Universidad de Barcelona. Es maestra en Filosofía por la UNAM. Su trabajo de grado fue publicado por la Editorial Académica Española. Sus estudios de licenciatura en Filosofía los realizó en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde se graduó con excelencia académica. Desde 2006 es profesora en esa institución y a partir de 2018 se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo, teniendo a su cargo diferentes proyectos, entre ellos la dirección editorial de Agnosia, revista de filosofía de la UCSJ, y el seminario permanente Platea Filosófica, cavilaciones en torno a la modernidad y sus secuelas. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Los más recientes son 3 que he incluido y todos en el mes de septiembre. A mí me asombra la cantidad de trabajo que puedes asumir. Ha estado en el 9º Congreso de la Sociedad Académica de Filosofía, Racionalidad Ecopolítica, Mundialización en septiembre de 2019 en Madrid con un trabajo titulado Un origen alternativo del anarquismo epistemológico feyerabendiano, Max Weber. El 3er Congreso también de Razón Abierta en septiembre de 2019 también en Madrid con un trabajo titulado en inglés y que paso a traducir Ciencia e Ideología, algunas reflexiones sobre la filosofía de Paul Feyerabend y Evandro Agazzi. Y por último, el 5º Congreso sobre Pensamiento Filosófico Contemporáneo, Hegemonía, Populismo y Democracia Radical en septiembre de 2019 en Oviedo con un trabajo titulado El anarquismo epistemológico como vía de recolocación interpretativa, un caso mariano. Actualmente, invitada por el Dr. Salvi Turró, realiza una estancia de investigación como PDI en la Universidad de Barcelona. Y bueno, sin más, voy a dejarles con la ponente y bueno, pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Quiero iniciar esta conferencia agradeciendo su presencia y también quiero agradecer que hayan aceptado mi propuesta de comunicación, porque yo ciertamente de cara a quienes se han presentado y se van a presentar en estos días de jornadas, estoy muy lejana de contar con un tiempo largo en relación a estudios en torno al feminismo. Y esto se debe a que pues, mis intereses de investigación han estado enfocados en otras áreas, en la epistemología, en la filosofía de la ciencia. Y fue a partir de marzo de este año donde yo recibo la invitación de una colega de Ciudad de México, que en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde yo soy profesora, como lo escucharon, la doctora Melissa Fernández Chagoya, dirige un seminario sobre estudios de género ahí en el claustro y me invitó a participar a su seminario. Yo recibí con mucha emoción, pero a la vez nerviosismo, esa invitación, porque el tema o los temas en torno al feminismo no los había estudiado, no había tenido oportunidad de adentrarme como se debe a este espectro de investigación, y fue a partir de ahí que... ¿Sigo? Sí, no. Y fue a partir de esa invitación que a mí me surge justo el interés en estos temas. Entonces estoy muy reciente en mis investigaciones sobre el tema del feminismo. Sin embargo, he tenido también momentos muy afortunados porque cuando me he atrevido, sin ser digamos insolente, sino siempre declarando mi recién aparición en estas investigaciones, cuando me he presentado en los espacios donde se habla sobre feminismo, he tenido la fortuna de contar con escuchas muy atentas y muy generosas que han precisamente compartido sus conocimientos, sus vastos conocimientos, y eso me ha permitido pues justo ir robusteciendo mis investigaciones y mis intereses sobre este tema. Y justo por eso, en este momento, yo reitero mi agradecimiento de que hayan aceptado mi comunicación, porque es una comunicación que emerge, insisto, de este reciente acercamiento, pero también es una comunicación
que parte de dos experiencias recientes a propósito de lo que compartía Laura, de las diferentes actividades académicas que he tenido recientemente. Y en esos congresos, uno de ellos también realizado aquí en la Complutense, he escuchado cómo se da la narrativa en torno al feminismo desde una perspectiva de las llamadas olas del feminismo. Y les digo, no fue la primera vez que he escuchado sobre esto, y eso a mí me llama mucho la atención, ese tipo de pensar histórico que se está enunciando sobre las olas del feminismo. Y es a partir de esas experiencias y de lecturas que he podido realizar sobre este mismo tema que emerge precisamente esta comunicación. Entonces es una comunicación que resulta, pues ya ustedes lo evaluarán, concisa en el sentido de que solamente destaco lo que de manera más general se aborda sobre las llamadas olas del feminismo, y que bueno, espero que sea algo que podamos discutir, y que bueno, creo que también el poder contar con el horario asignado dará la posibilidad de ello. Entonces doy inicio a esto con lo siguiente. En esta comunicación nos proponemos realizar algunos apuntes críticos historiográficos en torno a las denominadas olas del feminismo. Destacaremos la relevancia emancipadora del feminismo como concepto, cuáles han sido sus logros en ámbitos sociales, culturales. En concreto, dar una definición de feminismo cuya esencia es la dignidad y la autarquía. Con base en esta posible definición, también daremos algunos apuntes críticos respecto a la ubicación histórica y geográfica de las olas del feminismo y cuáles son las consecuencias que vislumbramos al respecto, por ejemplo, su participación en la llamada injusticia epistemológica. Antes de nadar en ello, quiero manifestar mi sincera gratitud a la doctora Fina Virulies, que recientemente pude conocer, porque fue una entrevista que ella me regaló muy generosamente, donde a partir de lo que pude dialogar con ella, yo he podido mirar con mayor sensatez y profundidad el tema del feminismo, y sé que en esta comunicación no alcanzo a reflejar todo lo que pude aprender con ella, pero sirven estas líneas de gratitud como promesa de que en mi andar de cavilaciones filosóficas futuras, el feminismo, los feminismos, serán abordados con la pertinencia bajo la cual he sido situada gracias a la doctora Virulies. Preámbulo. Hannah Arendt apunta en la condición humana que, y cito, el análisis histórico tiene como objetivo buscar el origen de la alienación del mundo moderno. Hasta aquí la autora. Bajo este tenor, puedo entender que las llamadas olas del feminismo han logrado muy bien la tarea, pues a través de la ubicación de, hasta ahora, 4 momentos históricos ilustran cómo algunas mujeres de ciertos periodos combatieron o siguen combatiendo, si nos situamos en la actual ola, algunos de los mecanismos de exclusión, vejación, injusticia y alienación que machacan o machacaron la existencia de las mujeres. En efecto, la alegoría de la ola, a través de un pensar históricamente, nos arroja fuerza para tener mayor comprensión de lo que significa el feminismo, pero también las olas pueden traer basura, desechos, lamentablemente. Intento explicarme, y con ello corro gustoso el riesgo de incluso ahogarme en estas impetuosas aguas. 1. Los vaivenes. Hemos hecho mención que hasta ahora se nos cuenta la existencia de 4 olas del feminismo. A modo de secuencia cronológica, se nos dice que la primera ola del feminismo es prioritariamente aquella que se suscita en los siglos XVIII y XIX. En estos siglos, se nos dice, dado el ambiente de emancipación y revuelta intelectual y social suscitados por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, las mujeres tuvieron que exigir y luchar por ser reconocidas y dignificadas, porque las transformaciones en beneficio de la vida social y política solo estaban resultando provechosas para los hombres, dejando a las mujeres en la misma indigencia. Por ello,
se nos cuenta que en esta primera ola, mujeres como la francesa Olympe de Gouges, en su famoso escrito La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana de 1791, o la inglesa Mary Wollstonecraft al publicar en 1792 un pronunciamiento contra la exclusión política de las mujeres en la Revolución Francesa, así como la sufragista estadounidense Susan B. Anthony, son emblemáticas como referentes para mostrarnos cómo y cuándo surge el feminismo, porque ellas y los movimientos a los que pertenecieron coinciden con ser actos de lucha para dejar en claro que nunca podremos hablar ni promulgar justicia, libertad e igualdad si las mujeres están siendo obnubiladas, por decirlo con un eufemismo que sustituya la opresión y los abusos que padecieron. Pero también, y aquí tal vez sea mi primer y muy ingrato trago de agua salada, es de llamar la atención que en esta primera ola la coincidencia sea darle reconocimiento a mujeres blancas, europeas y anglosajonas. Vamos, que pareciera que en la historia solo hay que datar lo que pasa en ciertos lugares y a personas con ciertas características raciales. Más adelante ahondaré, espero sin ahogarme, en ello. De la segunda ola se nos dice que la llamada revolución sexual, que de manera laxa podemos ubicar en la segunda mitad del siglo XX, puede servir como derrotero para entender este segundo vaivén feminista. Las mujeres pugnan por ejercer su sexualidad sin estar oprimidas por mojigaterías sociales o religiosas. Buscan también fundir aquel grillete que las tenía esclavizadas a las tareas del hogar, el cuidado desmedido del marido y los hijos. Muchas gracias. Así, mujeres como Simone de Beauvoir o Betty Friedan son populares iconos en esta segunda ola. La característica de esta ola es que aquí las mujeres no persiguen el reconocimiento de igualdad con los hombres, como se había suscitado en la primera ola, sino, y cito a Francesca Gargalo, sino el derecho de las mujeres a ser ellas mismas, sin mirarse en el espejo deformante de los hombres, que ya no eran sus modelos ni el rol de víctimas sumisas ligadas al mundo de la reproducción de seres humanos y de la reposición económica de la fuerza de trabajo. Hasta ahí Gargalo. Sin asomo de duda, la brillantez de sus ideas fueron pieza clave para que las mujeres hayan encontrado aliento para ejercer y defender sus derechos. Pero claro, en tanto que en ese tiempo hayan sido mujeres franco-angloparlantes y letradas. Llegamos a la tercera ola. Es la franja crepuscular del siglo XX, donde se sitúa, y con ello también, según creo, donde empiezan a disolverse los referentes exclusivamente europeos, anglosajones y caucásicos. A través de los estudios y la perspectiva de género, el prisma ontológico y racial se ensancha, dando cabida a maneras de ser no blancas e indiscutiblemente valiosas. Aquí los referentes, dado, insisto, que el prisma ontológico es muy amplio, son muy variados, por los que no me voy a detener en dar ejemplos concisos. Creo que la imagen que está ahí proyectada podría ser un referente para ello. Ahora bien, son en estos tiempos que corren donde se nos dice que se está dando la cuarta ola del feminismo, un feminismo marcado por el activismo en las redes sociales. Twitter y Facebook como vías de denuncia y también de tribunal. Por movimientos como hashtag Yo sí te creo o hashtag MeToo, mujeres que habían silenciado los abusos sexuales y psicológicos que habían sufrido, cobraron valor para denunciar públicamente a sus agresores. No todos los casos han dado consecuencias justas. No obstante, hay importantes y célebres referentes en los cuales la efectividad de estas publicaciones se hace manifiesta en la afectación directa de la vida del agresor. A nivel social, laboral e incluso hasta familiar se les señala y se les trata como lo que son, entes infames. Sin embargo,
creo que también esta cuarta ola implica un feminismo que exige no ser analfabeta digital. Se da por hecho que el acceso y la interacción en las redes sociales es plenamente conocido y responsablemente practicado, y ello no es así. Uno de los puntos negativos de esta falta de claridad respecto al uso de las redes sociales impacta en el hecho de que ha servido, en algunos casos, para dañar más a las víctimas, llevando a algunas de ellas a desenlaces fatales, dado el infierno provocado por el linchamiento del que fueron objeto al momento de hacer pública su denuncia. O bien, aun cuando las consecuencias no son trágicas, pero sí igualmente preocupantes, tenemos casos en los que la víctima se convierte en victimaria, pues se le acusa de arruinar la vida de su agresor por haber publicado su experiencia en dichas plataformas digitales. Por otro lado, veo que también esta cuarta ola da por hecho cierto nivel económico, ignorando que con los precarios ingresos salariales de un importante número de mujeres, el acceso a una computadora o teléfono móvil que pueda permitir el acceso a Internet es mucho más complejo de lo que a veces quienes pertenecemos a esta ola podemos imaginar. Y ya ni pensar en la posibilidad de poder pagar un servicio de Internet. En este sentido, creo que es imprudente, por ser excluyente, poner el acento de esta cuarta ola en el activismo digital. 2. Una condena a la fragmentación. Con el conocimiento de las denominadas olas del feminismo, se aprende, por lo menos, que el feminismo es un movimiento social y cultural que combate las injusticias económicas, políticas, epistemológicas, sociales, culturales, de las que son víctimas o podemos ser víctimas las mujeres. Pero también creo que aprendemos que la fuerza discursiva con la que se narran estos vaivenes puede ser muy seductor, al grado de no reconocer las brisas y desechos racistas, europeizados, colonialistas y neoliberales que pueda traer. Estoy cierta que en mi relatoría sobre las olas del feminismo he podido cometer imprecisiones, las cuales justifican mis injustificados puntos críticos que he hecho asomar. Pero, sin aferrarme a tener la razón, creo que no me he equivocado en la datación y la cartografía bajo las cuales se nos cuentan las olas del feminismo. Y justo por ello estimo pertinente o hacer una nueva ubicación espaciotemporal o bien dejar de hablar del feminismo a través de estas olas. En cada ola del feminismo encuentro bemoles raciales, eurocéntricos, neoliberales, pero dado el tiempo con el cual conté para preparar esta comunicación, me dispongo solamente a centrar mi atención en disertar sobre la primera y la última ola. Decir que el feminismo surge en Europa occidental en los siglos XVIII y XIX es un error. Es anular violentamente la existencia de mujeres desertoras de las imposiciones de su tiempo previos a esos siglos, inteligentes y poderosas que, en singular y comunidad, no renunciaron a su dignidad, aun cuando su circunstancia les ponía todo en contra. Doy ejemplos. Muchas gracias. Hildegarda von Bingen, mística alemana, que, además de haber producido una espectacular obra literaria, condujo su vida también como abadesa del monasterio que ella fundó, Ruprechtberg. Es particularmente en su función de abadesa donde Hildegarda dio muestra de su ímpetu, al no doblegarse a las diferentes afrentas que tuvo que padecer. Una de ellas fue en 1178, cuando permitió que en el cementerio conventual se enterrara a un noble que había sido excomulgado. Aunque se le pidió a Hildegarda que se exhumara al occiso, ella se negó, lo que produjo rabia entre los dirigentes clericales. La sanción no se hizo esperar, así que se impidió que en su monasterio los cantos y la música litúrgica sonaran, que era una de las pasiones de Hildegarda.
Dotada de brillantez y coraje, Hildegarda escribe una carta dirigida al arzobispo, gracias a la cual quedó anulada la prohibición. Otro imponente ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz. En su prolija obra desarrollada durante el siglo XVII, encontramos claros pronunciamientos, cito a Gargalo, a favor de la educación y de la vida intelectual propia de las mujeres. Hasta ahí la referencia. La pugna que sostuvo con el obispo Manuel Fernández, y también con Hildegarda, tuvo que defender su dignidad y su inteligencia. La pugna que sostuvo con el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz es muestra de ello. Juana Inés escribe su célebre Respuesta a Sor Filotea de la Cruz en 1691, en donde plasma con erudición y valentía por qué las mujeres no solo deben, sino que pueden aprender filosofía. Sor Juana Dixit: mi entendimiento tal cual no es tan libre como el suyo, pues viene de un solar. Es alguno de los principios de la Santa Fe revelados, su opinión, para que la hayamos de creer a ojos cerrados. Hasta ahí Sor Juana. Sor Juana e Hildegarda, lejanas del luminoso siglo XVIII, y sin embargo, dos mujeres que, al compartir con otras mujeres, no se doblegaron a los necios empeños del patriarcado de su época. Dos mujeres que bien haríamos en llamarlas feministas. Respecto a la cuarta ola, no todas las feministas hacen activismo en redes sociales. Es más, ni tienen y hacen mucho. Berta Cáceres, indígena lenca, que fue asesinada el 2 de marzo de 2016, admirablemente comprometida con las comunidades indígenas de Honduras, férrea defensora de los territorios naturales de su región, implacable denunciante de la voracidad y las prácticas de exterminio neoliberales, y todo ello sin un solo tuit, sin un solo post. Al inicio de esta última sección, indicaba que ante el carácter excluyente que detecto en las olas del feminismo, veía dos salidas: una nueva cartografía y la ampliación de otras épocas, porque es larga la historia de las mujeres que han combatido el dominio y control patriarcal, o dejar de hablar del feminismo a través de las olas. Si me decanto por esta última opción, es porque el feminismo es múltiple, ha transitado y transita por muchos caminos para mejorar la situación de las mujeres. No olvidemos que la historia contribuye a definir una identidad, y si seguimos el discurso de estas olas, sus vaivenes me resultan fragmentarios. Así que tal vez es buena hora para salir de este mar y adentrarnos en otros ecosistemas, plurales, diversos, vibrantes, justo como a las mujeres de antes y de hoy que están combatiendo a quienes pretenden controlar y vejar las vidas femeninas. Muchas gracias.